Bendiciones en esta hermosa tarde, mis amados hermanos que se han conectado aquí en esta página. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, en Él recibimos esas bendiciones. Y en esta preciosa tarde quiero compartirte esta experiencia que de alguna manera nos afirme para seguir adelante, para no desmayar, para no rendirnos, para no desfallecer en este andar de fe en nuestra vida cristiana. Y te comparto en esta hermosa tarde que repasando y estudiando el libro o la carta, el escrito de Hebreos, y el Señor ministraba mi vida obviamente para afirmarme, vuelvo y repito, en nuestra fe, y de lo recibido de Él te comparto a ti. Dice el autor de Hebreo en el capítulo 10, versículo 23 al 25, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: mantengámonos firme sin titubear. Él exhorta casi al final de su carta, nos exhorta, nos motiva primeramente a aquella generación de cristianos, pero nos alcanza hoy, porque es la palabra de Dios y nos alcanza hoy también. Él motivaba, el autor de Hebreos motivaba a aquella generación a mantenerse firme sin titubear, en la esperanza que afirmamos. Si algo resalta este libro es la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. El autor dice: mantente firme sin titubear, no des un paso atrás, no retrocedas, mantente firme. Recuerda la esperanza y recuerda que la esperanza viene enmarcada con una promesa, y Él es fiel y verdadero, y Él ha de cumplir esa promesa. Él está resaltando el regreso de Jesucristo. Y dice el versículo 24, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Mientras esperamos, confiamos, nos afirmamos, creyendo en sus promesas, entonces nos motivamos unos a otros, nos procuramos unos a otros, nos ayudamos los unos a otros y nos involucramos, como dice ahí, en realizar actos de amor y buenas acciones. El versículo 25 dice, y es sumamente importante, y aquí resalto, porque yo sé que esta iglesia, como el Centro de Discipulado Mundial, y cuando digo esta iglesia me refiero al ministerio de la Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz, como el Centro de Discipulado Mundial y otras iglesias más, han hecho una gran inversión para tu protección, para tu seguridad. Mire, una gran inversión que ni siquiera imaginábamos ni contemplábamos, pero Dios ha hecho provisión para ello, para equipar nuestras facilidades de tal manera que tú puedas congregarte, reunirte, guardando ese distanciamiento, con el uso de la mascarilla, las lámparas ionizadoras, tanto en los sistemas de aire acondicionados como también en las entradas, estaciones de sanitización, en cada puerta, en cada entrada del interior del edificio, unos servidores que con mucho amor te atienden desde el estacionamiento hasta que entras a las facilidades, cuando sales de las mismas en un orden espectacular, con ese distanciamiento, con ese cuidado, y en medio de esa reunión te alcanza una palabra. Es una reunión de milagros, mis amados hermanos. Y además de eso, las facilidades están siendo sanitizadas en tiempo récord, antes, después de cada reunión. Adicional a eso, mensualmente se hacen unas sanitizaciones con unas especificaciones más estrictas, con dosis más elevadas, para mantener el edificio en condiciones.
Y hago esta mención, mis amados hermanos que están conectados ahí, que están viendo esta reflexión y que quizás están pensando qué tiene que ver eso con lo que la palabra, mucho tiene que ver, porque el autor de Hebreo aquí dice, no dejemos de congregarnos. Esa conexión, esa estar juntos, unánimes, adorando al Señor. Y como he mencionado en varias ocasiones, hay una bendición reservada para ti en el lugar íntimo. Dice la palabra que todo lo que pidas en el lugar secreto, en secreto, tu Padre Celestial que te ve en secreto, te recompensa en público. Hay otra bendición reservada para el poder del común acuerdo. Si dos o más se pusieran de acuerdo respecto a tal cosa, esa es la bendición de dos o más. Pero hay una bendición reservada para los que se reúnen, para la congregación. Dice la palabra, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y hay una bendición, un derramamiento, una manifestación poderosa reservada para esas reuniones. Y el autor de Hebreos dice, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Miren, mis amados, esta palabra yo las tomo literal hoy. ¿Sabes por qué? Porque cuando el autor de Hebreo lo escribe hace muchos años atrás, nuestra redención está más cerca hoy que cuando él exhortaba a esos creyentes. Entonces, esta palabra hoy en esta tarde es para animarte, para levantarte, para decirte, mantente firme y sigamos adelante. Aunque el autor de Hebreos resalta la perseverancia de los primeros cristianos cuando menciona en el capítulo 6 y dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Y en el capítulo 10 precisamente dice, acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Y continúa hablando de cuál fue el sufrimiento y dice, otras veces ustedes mismos ayudaban a otros que pasaban por lo mismo. Eso lo dice la carta de Hebreos, y mientras yo leí esta carta y repasaba y contextualizaba, me ubicaba y recibí esta palabra de manera personal para este tiempo, y yo te lo comparto a ti también. No dejes de reunirte, no dejes de congregarte. Hay una palabra reservada para ti, un cántico que va a traer liberación, te rodeará. Como bien dice la palabra, me rodeaste con cánticos de liberación. Hay una oración que está reservada para ti. Hay un saludo, una bendición de tu hermano personal que está reservado para ti en este tiempo. Por lo tanto, mis amados, cuando el autor de Hebreos resalta y dice, yo no me voy a olvidar y Dios tampoco, que ustedes iniciaron esta carrera con ímpetu, con el primer amor, con la pasión con que comenzaron. Pero en este momento de ese capítulo donde les exhorta, nos da a entender y pudiéramos inferir que ya esta pudiera ser una segunda o tercera generación de aquellos primeros creyentes. Pudiera ser, solo estoy mencionando. El asunto es que por lo que leemos en esos capítulos finales, lo que pudiéramos pensar es que estaban atravesando por un periodo de lasitud, o sea, estaban desfalleciendo en su fe, les estaba faltando fuerza, ánimo. Habían estado enfrentando persecución, sufrimientos, pruebas. Mis amados,
es que cuando leía la carta me ubicaba en nuestro tiempo, lo que estamos viviendo, las situaciones que nos rodean, las circunstancias que sorpresivamente nos han llegado. Y el autor de Hebreo nos está presentando aquí que esta generación estaba enfrentando ese periodo donde él percibía que estaban desfalleciendo en su fe, que estaban sin fuerzas en su fe. También él percibe que había temor a la persecución, que había temor al sufrimiento. Lo podemos ver al final de la carta, cuando él exhorta a mantenerse firme y les recuerda que ellos habían soportado otros sufrimientos, incluso habían ayudado a otros que estaban pasando por lo mismo. Por lo tanto, él percibía cierto temor a los desafíos, a la persecución y al sufrimiento que esta generación estaba enfrentando. Y también el autor percibe una falta de fidelidad a congregarse, a reunirse. Miren, mis amados, cualquier similitud no es pura coincidencia. Dios nos envía esta palabra a través del autor de Hebreos para que nosotros reflexionemos nosotros mismos. Por lo tanto, se trataba de cristianos quizás de alguna segunda generación que habían perdido ese empuje inicial. Al describir magistralmente para ellos la salvación tan grande que poseen, el autor les advierte el peligro de la apostasía en que están si no perseveran y mantienen la esperanza. Y esto es lo que me ocupa orar como pastora, por el peligro que la iglesia en general está enfrentando, y lo que me ocupa en orar para que se mantengan firmes en la esperanza, en esa promesa de Dios, para que no corran el riesgo de caer en esa apostasía que advierte el autor de Hebreos. El autor de Hebreos también expone y dice que el pecado más grave, el pecado mayor, por decir así, es precisamente perder la esperanza, esa esperanza presente y futura, y en la eficacia y la realidad de la salvación dada por Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Eso plantea el autor de esta carta. Y debido al carácter escatológico, obviamente, de las promesas de Dios, la fe y la esperanza son casi idénticas en significado en esta carta, en este escrito. Así que esto nos lleva a recordar el consejo del apóstol Pablo en su primera carta, que la dirige a los discípulos en Tesalónicas, y dice en el capítulo 3 de esa primera carta, y les exhorta y dice: amados hermanos, en medio de las dificultades y sufrimientos nuestras, lo que nos anima es saber que ustedes han permanecido firmes en su fe. Si algo anima al pastor, a la pastora, al líder que está frente a un grupo, lo que nos anima, lo que nos ayuda, nos inspira y nos motiva a seguir compartiendo la palabra, el consejo, la palabra de esperanza, mis amados, es saber que en medio de las dificultades ustedes permanecen firmes, sin fluctuar, recordando el consejo, recordando la palabra. Y Pablo lo dice aquí en Tesalonicenses, dice: nos reaviva saber que ustedes permanecen firmes en el Señor. Esto es en el capítulo 3, versículos 7 al 9 de Primera de Tesalonicenses, y dice: cuánto les agradecemos a Dios por ustedes, porque gracias a ustedes
tenemos grande alegría cuando vamos a la presencia de Dios. O sea, cuando voy a mi lugar íntimo, cuando voy a orar, cuando voy a interceder por ustedes, me lleno de gozo saber que ustedes han permanecido en la fe. Y eso me compromete a seguir orando, cubriéndoles para que sigan adelante. Estoy interpretando el mensaje del apóstol Pablo ahí. Y ese mismo mensaje lo vemos a través de sus cartas. Esa exhortación la vemos también muy similar a los discípulos en Éfeso. El capítulo 6 específicamente, versículo 10 al 13. Él resume en toda la carta de Efesio. Una palabra final les doy, dice Pablo. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra todas las estrategias del enemigo. Pues nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y dice él en el versículo 13, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para que podáis resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y esta línea, que es la que quiero resaltar, dice, y después de la batalla todavía permanezcan de pie y firmes. Esa es mi oración hoy, mis amados hermanos. Es lo que te quería compartir de lo que el Señor ha ministrado a mi vida en esta semana mientras repasaba esta carta. Mantente firme, sigue adelante, no te rindas, recobra ánimo en el nombre poderoso de Jesús. Que su Santo Espíritu te llene, llenuras nuevas, nuevas fuerzas, nuevo aliento. Que el Espíritu Santo te revele el amor de Dios, te dé testimonio de su presencia en tu vida. Que en esta hora, no importa lo que estés enfrentando, mi amado hermano, recibas ese nuevo aire y esas nuevas fuerzas de parte del Señor. Vamos a continuar adelante, firmes, porque Dios ha prometido y Él es fiel y Él cumplirá. Y como bien dice aquí, y no dejemos de congregarnos, porque es que la unión de cuerpo, la bendición del cuerpo, mis amados, la reunión del cuerpo nos nutre, nos levanta. Y dice el autor de Hebreos, animémonos los unos a los otros. Y culmino, sobre todo ahora, sobre todo hoy, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca, estemos apercibidos y continuemos, como bien nos motiva aquí la palabra, a hacer acciones de amor, a realizar actos de amor y buenas acciones. Seguimos trabajando en la obra del Señor, seguimos ocupados en la encomienda, seguimos llevando palabra de esperanza, seguimos declarando y confesando milagros de sanidad, de salud, seguimos predicando el evangelio de la gracia que salva, que rescata, que liberta, que sana. Seguiremos adelante proclamando este evangelio y alcanzando vidas. Y no retrocederemos, nos mantendremos firmes sin titubear, amarrados, enlazados a la esperanza, sabiendo que Dios cumplirá su promesa. Oramos al Señor. Padre eterno, Padre de bondad y de misericordia, en esta tarde tú sabes a quienes le ha alcanzado esta palabra, quienes estaban a punto de rendirse o renunciar, o quienes simplemente necesitaban, Señor, recordar estos detalles para continuar adelante.
Tú conoces los que se han mantenido firme contra viento, tempestad, pruebas, situaciones, ahí adelante, marchando en tu nombre, con tu ayuda y para tu gloria. Y también sabes quiénes están desfalleciendo, quienes se sienten sin fuerzas, sin ánimos para seguir adelante. A estos renuévale la fuerza, Señor, levántales, abrázales para que puedan continuar adelante. Y a los que han continuado adelante firme a pesar de todo, Señor amado, envíales tu paz, tu gozo, tu fortaleza, tu sabiduría y también nuevas fuerzas. Vamos adelante en tu nombre, Señor. Aquellos que tienen temor a reunirse, a congregarse, Señor amado, disipa el temor con tu amor y que puedan dar el paso para acercarse, Señor amado, y recibir esa bendición reservada para el cuerpo en la reunión de la congregación, Señor amado. Y que podamos poco a poco, día a día, con tu ayuda, tomados de la mano, seguir adelante, firmes en tu nombre. Te damos gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Firmes y adelante.